¿Qué? Desde la Ciudad de México. ¿De dónde te conectas? Desde Perú. Padre. Ok, wow. Buenas noches. Vamos a. Ok. Desde Nueva Jersey, Querétaro, Tijuana. ¿Hay alguien de por aquí de Tijuana? Qué padre, Liz. Este, buenas tardes, buenas noches. Pues bueno, simplemente una de las cosas que les comentaba la semana pasada. Bueno, quería preguntarles, ahí me pueden escribir en el chat, digo, al final de la sesión vamos a tener preguntas y respuestas, ya saben, para tratar de abordar algunas dudas que puedan traer. El objetivo de esta sesión es principalmente que podamos realmente leer el libro, ¿no? O acompañar el libro de una manera súper práctica en 4 días. O sea, si se dan cuenta, una de las cosas que hay que entender es que pues si no nos ponemos metas o tiempos, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Ah, está padre, o a lo mejor te quedas ahí como picado con el libro y luego lo abandonas, ¿no? Entonces, pues la idea es de que, pues si ya obtuvieron el libro, ¿alguien de aquí ya lo terminó? Digo, me puedes escribir ahí si ya lo terminaste, nada, pues a ver si hay alguien que ya haya leído las 50 y tantas páginas, creo que tiene como 53 o 56, digo, creo que tampoco está algo tan largo, ¿no? Pero hay alguien aquí que ya haya terminado el libro, nada más para saber. Ok, bueno, si no lo tienes ahí en el grupo de Telegram, ahí va a estar el link ahí, ahorita lo subimos ahí para que lo puedas, bueno, lo resubimos ahí está básicamente en Telegram, este, entonces ahí va a estar disponible, ¿no? Pero sí, una de las cosas es poder acompañarles en este proceso de lectura, explicarles a detalle algunas cosas que ya escribí ahí y que obviamente traté de resumirlas, porque pues digo, podría hablar mucho de cada una de esas áreas, pero la idea es de que puedas tener un poco más de claridad y aprovechar, ¿no? Que puedes profundizar. Creo que son pocas las veces cuando puedes estar con alguien y fue una dinámica que en algún momento vi con otros autores donde no te leían el libro, te explicaban el libro. Creo que todo es más enriquecedor esa parte donde te explican la perspectiva ya fresca, o sea, ya no nomás estás leyéndolo con tu propia voz, sino ya lo estás entendiendo desde la perspectiva, ¿no? Y lo que quiero hacer es poder abordar en 4 módulos o en 4 secciones estas cuatro partes, que puedan aportar, obviamente, seguir aportando valor a tu vida. Y como les dije, o sea, todas las personas que están empezando a emprender, que están queriendo conectar sus proyectos con Dios, lo ideal, lo que estamos buscando con todo esto, es que pues puedas construir 2 cosas. Número uno, una vida bendecible. Lo primero y lo más importante es que puedas construir una vida bendecible. Y esto es algo interesante porque cuando tú construyes una vida bendecible, literal, vas a bendecir todas las áreas en las cuales se conecta tu vida. Estamos hablando acá que puede ser con tu familia, puede ser con tu empresa, puede ser con tus relaciones, con tu físico, digo, con todas estas partes donde uno está buscando siempre como que la dirección de Dios, ¿no? Entonces, la prioridad número uno es que construyes una vida bendecible y lo segundo es que construyes un negocio con propósito. O sea, que no nada más estés construyendo un negocio que genera dinero, sino que construyas un negocio que impacte, que sea de influencia. Yo les estaba hablando de que para mí la perspectiva en la vida que estamos viendo ahorita o estamos teniendo ahorita con todas las cosas que están sucediendo, que para mí se me hace como la nueva milicia que va a salir a defender o a contrarrestar un poquito de todo el daño que se está viendo a nivel global, pues pueden ser las iniciativas privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cuando tú generas un negocio que prospera, puedes invertir en, este, en proyectos, puedes invertir en personas que puedan empujar ciertas iniciativas. Lo que ya hace las grandes corporaciones, pues ahora lo podemos hacer nosotros si construimos negocios con propósito, ¿no? Y también ya no dependes nada más de que las instituciones de gobierno hagan todo. O sea, tú ya puedes empezar a apoyar también ahí afuera, a los orfanatos. Tú puedes empezar, o sea, no sé si ustedes, todas las ciudades tienen una zona como
de alto ingreso, ¿no? Todos estamos aquí, o sea, todas tienen una zona y pareciera que cuando entras a esas zonas de alto ingreso, las carreteras se ven diferentes, el alumbrado es diferente, las escuelas son diferentes. ¿Por qué? Porque ellos usan su economía para influir en el lugar donde ellos viven. Entonces, cuando tú logras prosperar, te juntas con otras personas que prosperan, influyen en tu ecosistema. Entonces, es una manera interesante de decir, o sea, no nada más prospero por mí, prospero porque también puedo ser de influencia. Y te digo, te independizas de estar rogando porque te ayuden, te independizas de estar mendigando apoyo, ¿no? Entonces, eso es algo importante, que tú logres desarrollar una independencia económica, que sepas cómo hacerlo. Yo no estoy diciendo que te vuelvas una persona millonaria, pero que por lo menos sepas cómo hacer 1 millón. Entonces, ¿por qué? Porque los negocios los puedes perder. Es la realidad. Yo he fracasado en muchos negocios. Yo he fracasado en muchas iniciativas, pero todos esos procesos me han desarrollado habilidades, una tolerancia al riesgo, me han desarrollado conocimientos, me han desarrollado relaciones que las puedo usar cada vez más en los siguientes proyectos que me dan mejores resultados, más rápidos y demás. Entonces, que tú también logres construir esto es súper importante. Entonces, como les decía, la idea de todo esto es que tú logres crear una perspectiva fresca y diferente y que te enfoques en esta dualidad que yo explico y vamos a empezar con la parte de la introducción y les explico básicamente pues al inicio, ¿no? De que pues una advertencia porque les pongo, o sea, si vas a leer esto ya no tienes de otra. Me gusta poner eso muy puntual porque si tú ya empezaste a leer esto ya te quitaste los pretextos. Y yo les voy a ser súper, súper honesto. La gente que conoce a Saúl, la gente cercana, mis amigos, incluso mis clientes, sabe que soy una persona que me encanta dar mi 110 para aquellos que están buscando ayuda y crecer. O sea, eso siempre, yo creo que es algo que me destaca. O sea, a mí me gusta ayudar a personas que están buscando crecer. Pero genuinamente algo que a mí me frustra, me estresa, son las personas que están pidiendo ayuda, pero para que alguien les resuelva la vida. O que están pidiendo un consejo que no van a ejecutar. Entonces, esa parte para mí fue como central al momento de escribir el libro. Decir, ¿sabes qué? O sea, te voy a dar esto y te lo voy a explicar de tal manera que si ignoras, que si después de eso tú ya decides no ejecutar, eres 100% responsable de tu situación, ya no es Dios, ya no es que estás pasando por un proceso, que son las pruebas, que es el gobierno, o sea, eres 100% responsable. Entonces, por eso pongo esa advertencia al inicio, o sea, esto debería de derribar todas tus objeciones de por qué no estás creciendo. Ahora, no quiero personalizar a quién, por qué no estás creciendo tu negocio, no, es por qué no estás creciendo como emprendedor o emprendedora. ¿Por qué? Porque puede que este libro o esta herramienta te empuje a cambiar tu giro de negocio o a cambiar tu negocio o a cambiar la dinámica de tu negocio. Entonces, la sesión pasada hablábamos de que no debemos romantizar los negocios. Los negocios, muchos de ellos tienen ciclos de vida. Entonces, tú no quieras revivir un muerto. A veces lo que te faltaba para liberarte de la situación o la economía en la que estás es que tú has querido empujar algo que ya no funciona. Y lo vamos a ver nosotros como Kodak o lo vemos nosotros como el Blockbuster, ¿no? O sea, por más que se le invirtiera dinero en su momento, ya no estaba entrando la dinámica que estaba. Entonces, los negocios llega un momento donde perecen. Entonces, ¿cuál es el recurso más importante? Pues eres tú. Tú eres el recurso más importante de tu negocio. Y eso es lo que tienes que entender. No es tu equipo, no es tu ubicación, no es tu local, no son tus productos, no son tus servicios, eres tú, tu capacidad intelectual. Porque si tú eres un comerciante, eres una persona que estás intercambiando tiempo por dinero. Pero si tú eres un empresario, tú estás intercambiando intelecto por dinero. Toma de decisión por dinero. O sea, no tiene nada que ver con tu tiempo, no tiene nada que ver con tus recursos físicos, tiene que ver con todo esto. Por eso tú eres el recurso más importante y la idea es que empieces a pensar como tal, a actuar como tal. Entonces, esa es la transición que nosotros estamos buscando con este libro, ¿no? Entonces, primero es la advertencia. Si sigues leyendo, les decía, si sigues leyendo, ya no tienes pretextos por los cuales no ejecutar o no empezar a hacer los cambios que te van a ser evidentes. Y
Obviamente, como les menciono ahí, el propósito del libro está hecho para Cristo creyentes, porque trae una perspectiva bíblica. Entonces, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, si yo no creo que es Dios externando su viva voz a través de las palabras, pues no va a poder tener ese impacto en mi vida, ¿no? Estoy quitándole el poder que podría tener sobre mi vida. Entonces, por eso la perspectiva está para Cristo creyentes. Puede ser católico, puede ser protestante, bautista. Si tú crees que crees en el Dios, desde la perspectiva judía y en Jesús como Señor y Salvador, digo, es el punto en común que vamos a tocar y desde ahí nos alineamos, ¿no? Segundo, pues obviamente les decía, y ahí me encanta, más adelante les explico sobre esta cuestión de tener una madurez, porque las personas que no han desarrollado una madurez espiritual, una perspectiva madura, tienden a ser muy religiosos, tienden a ser personas que llega una nueva idea, llega una nueva postura, y como dice ahí el versículo, ¿no? O sea, dice, me encanta esta parte porque una de las cosas que empuja mucho con esto es de que en Efesios, ¿no? Dice que somos como niños, ¿no? O que somos arrastrados de un lado a otro. Y a muchos emprendedores, cuando no logran tener una madurez emprendedora, ¿qué sucede? Llega esta nueva idea de negocio, llega este nuevo proyecto, llega esta nueva oportunidad de negocio. Y así los veo. Un mes acá, 6 meses, lo desisten y luego, no, los líderes tuvieron la culpa o no, el mercado no, o sea, y los ves de acá para allá y nunca realmente desarrollaron el perfil como emprendedor, emprendedora, simplemente han sido arrastrados de un lado a otro porque han ignorado las cosas que son importantes, ¿no? Entonces, pues la idea es que tú logres o empieces a entender las cosas de una manera mucho más concreta y pues desarrolles esa madurez, ¿no? Entonces, ese es el segundo propósito de este libro. Y el tercero, obviamente, pues que tú puedas podar, como les decía, que seas una persona confrontable. ¿Qué es lo que más te va a permitir crecer? Que seas una persona que pueda ser confrontable, cambiable en ciertas cosas, o sea, que puedas morir a ciertas creencias. O sea, tú vas a ser tu mayor potenciante de tu negocio, pero también va a ser la mayor ancla, siempre. O sea, en el momento que tú no entiendes esto, es muy fácil delegar tu crecimiento, te digo, a las circunstancias y a mil y un cosas, pero la realidad es que está en ti. Por más mala que esté la situación que estés pasando, tú eres 100% responsable de poder sobrellevar esa situación. Y mientras más rápido tú entiendas esto, vas a empezar a ejecutar cosas para salir a lo mejor de ese hoyo donde estás y te va a dar más tranquilidad. No hay nada más desesperante que estar en una crisis y no accionar por miedo, por falta de claridad o lo que sea. Entonces, lo ideal es que tú entiendas, ¿sabes qué? Puede que esté yo pasando por una situación que yo no controlo, puede que esté pasando por una situación que yo no planeé, puede que esté pasando por una situación que fui negligente, cualquiera de las tres cosas, pero estoy en control de salir adelante. Y eso es algo que como emprendedor, emprendedora, te tiene que quedar súper en claro. Tú estás en control. Por peor que esté la situación, tú estás en control. Y tienes que asumir esa responsabilidad en tu proyecto, sí o sí. Si yo le empiezo a echar la culpa a alguien más, no voy a salir adelante porque voy a depender de que alguien más tome una decisión, de que alguien más haga algo. Entonces, es súper importante que tú puedas entender esto alrededor de tu proyecto, ¿no? Entonces, para ese tipo de personas está hecha. Soy muy, muy directo en todo esto. O sea, yo con las personas con las que trabajo y creo que hasta famita me agarré con mis clientes. Imagínense, estuve trabajando con médicos especialistas, ¿no? O sea, para que tú le digas a un neurólogo, neurocirujano, a un cardiólogo, a un urólogo, para que tú les digas cómo hacer el negocio a ellos, o sea, alguien que yo no soy médico, les decía, yo tenía que tener cierto carácter y yo tenía que tener cierta postura para que ellos ejecutaran. Entonces, yo tuve que adoptar un perfil con mis clientes en su momento, uh, como si fuera sus maestros. Entonces, eso me ayudó mucho. O sea, ¿cómo son los maestros de los médicos cuando ellos están aprendiendo? O sea, se acercan, te enseño y te dejo que corras el riesgo, pero también te traigo así, ¿no? O también estoy esperando que seas proactivo, o estoy esperando que si te voy a ver el día de mañana, tú ya debiste haber hecho ciertas cosas, tú ya debiste haber investigado. Entonces, les voy a dar una de las preguntas más interesantes que marcaron, como alumno me marcaron a mí, y que yo se las pasé a mis alumnos y a mis clientes, trabajando en una de las industrias más difíciles. Y me decían, Saúl, yo puedo tener una perspectiva de mis
clientes, o en este caso que yo era alumno en ese momento, de mis alumnos, por el tipo de preguntas que hacen. Ejemplo, si yo les digo, ok, hay que investigar este tema, ¿no? Y me dicen, es que, ¿en dónde lo puedo encontrar? Es que, ¿qué puedo hacer para resolver esto? O, oye, no, pues, ¿saben qué es? Digamos que yo les dijera, tienes que montar un sitio web. Y si me están pidiendo a mí que yo les diga qué sitio usar, cómo montarlo, en qué plataforma, teniendo el internet por su cuenta, teniendo las herramientas, teniendo el tiempo, teniendo los recursos, eso me está hablando más de que quieren que alguien les dé la papilla en la boca y no ustedes hacer las cosas bien por su cuenta. Entonces, tienen que tratar de entender esta parte, ¿no? O sea, las personas que están para servirles en el área de negocios no están para resolverles su negocio. Están para abrirles la mente sobre su negocio y te van a apuntar un camino y te corresponde a ti caminar ese proceso. Porque solamente tú caminando ese proceso vas a desarrollar el carácter necesario para manejar tu empresa o tu proyecto. Tienes que pagar el precio. Así de sencillo. O sea, si le has tenido pánico al Internet, a hacer publicidad en Internet, a tener un sitio web, a hacer contenido de manera digital, eso es algo que tú vas a tener que enfrentar sí o sí. Es algo que vas a tener que aprender a hacer sí o sí. Si no tienes empleados que hagan eso por ti y estás emprendiendo por tu cuenta, lo vas a tener que aprender independientemente de tu edad, tu ubicación. O sea, son cosas que vas a tener que aprender a desarrollar si quieres crecer. O sea, puedes incluso pagar porque alguien te ayude a acelerar ese proceso. Puedes tomar un curso o diversas cosas. Pero es importante que esta perspectiva te quede súper en claro, porque solamente las personas que aceptan esta realidad de que voy a tener que hacer cosas aburridas, voy a tener que hacer cosas difíciles al inicio, voy a tener que hacer cosas que me dan miedo, voy a tener que hacer cosas que a lo mejor no son de mi generación o que desconozco, pero entender que voy a tener que hacerlas, no es no quiero hacerlas o no me gustaría hacerlas, no es las voy a tener que hacer. Entre más rápido te quede eso en claro, más rápido vas a salir del estancamiento donde estás. ¿Y por qué les decía que esto es importante? Porque conforme las empiezas a hacer, empiezas a desarrollar un carácter más resiliente. O sea, a esto me refiero a que tú ya empiezas a tomar una perspectiva donde tú ya puedes empezar a adaptarte a los retos de tu negocio de una manera más rápida. Vas a empezar a desarrollar nuevas habilidades que no tenías porque estás venciendo ciertas mentalidades o ciertos temores. Y además de eso, te está equipando y te va a renovar la visión de tu negocio. Entonces, mientras tú no aprendas nuevas habilidades, mientras tú no aprendas nuevas herramientas o nuevas filosofías incluso en tu negocio, no vas a poder tener una perspectiva nueva o diferente de tu negocio. Y eso no te va a permitir que tengas nuevas ideas para crecer tu negocio. Entonces, por esto, todo este proceso es importante que entiendas que no hay tal cosa, o sea, no existe de verdad. No existe tal cosa como dinero fácil o dinero rápido. Nada que realmente te vaya a generar riqueza, o sea, va a ser fácil. Es antibíblico. Y ahí se las quiero dejar. O sea, todo mundo tiene que trabajar. Está en la Biblia. Tienes que trabajar con el sudor de tu frente. Claro, puedes ser inteligente, hay haber temporadas más complejas que otras, pero vas a tener que trabajar. Y hoy en día hay mucha pereza emprendedora. Dinero rápido, dinero fácil, desde tu casa, esto y el otro, y te lo pintan. O sea, yo no conozco hasta ahorita. No he tenido la fortuna de conocer a alguien que genuinamente le esté yendo súper bien de la gente que tengo cercana y le estoy diciendo que tengo una red muy cercana de multimillonarios. Ninguno de ellos es fácil. Es más, me dicen, si escuchas esa palabra, huye de ahí, Saúl. Huye. Porque también, o sea, el único dinero fácil que encontramos aquí en México, por lo menos, es el narcotráfico. O sea, aquí. O lo ilegal. Pero no dura. En la misma Biblia dice que las ganancias mal habidas dicen que se esfuman, pero el justo o las riquezas del justo permanecen, duran, van a quedar como herencia. Entonces, eso es importante. O sea, cuando tú lees la Biblia, empiezas a entender también la perspectiva de lo que Dios dice, de cómo generas, cómo produces dinero, pues también entiendes que hay una virtud en que haya un costo detrás de generar dinero, ¿no?
Entonces, más adelante en el libro, en la parte ya de la introducción, pues una de las cosas que les comento es que, pues para empezar, me tomó tiempo terminarlo y lo más padre es que lo terminé durante la pandemia, donde yo creo que fue para mí una de las etapas más interesantes porque fue cuando empecé a ver que muchos negocios empezaron a caer, muchos negocios empezaron a cerrar, muchos negocios, hubo mucha crisis, ¿no? Y nosotros entendemos que emprender siempre va a surgir por una de dos razones, por pasión o por necesidad. Entonces, normalmente el emprendimiento se gesta por una de esas dos naturalezas, por necesidad o por pasión. Ahorita, digamos, lo que yo estoy haciendo ahorita, en esta etapa en mi vida, ahorita, yo lo hago más por pasión, pero los otros proyectos fueron más por necesidad. Entonces, es muy diferente, ¿no? Cada etapa, ¿no? Pero ahorita, pues obviamente, cuando tú ya emprendes normalmente, ya que es pura pasión, pues es una dinámica un poco diferente, pero ambas requieren fe. O sea, requieren que yo crea que esto va a funcionar. Requiere que yo, aunque todavía no lo vea, crea que me va a generar un ingreso, crea que me va a dar ciertos resultados, o sea, necesitas fe. Cualquiera de los motivos por los cuales tú estés emprendiendo, ¿no? Y si nosotros nos vamos a ver cómo ahorita la dinámica tecnológica ha cambiado muchísimo la manera en la que hacíamos las cosas. O sea, yo ahorita, la verdad, yo no me acuerdo de los teléfonos, a menos del de mi casa, y fue el que me aprendí en la primaria, yo creo cuando estaba, o sea, pero yo no me sé los celulares a menos de mis familiares, mis top 3 familiares, ajeno a eso no me lo sé, porque la tecnología hoy en día, pues ya tengo todo en mi celular o no me sé las calles. O sea, ¿por qué? Porque pues uso Google Maps. Algunas, o sea, me sé a lo mejor las avenidas principales, pero no me sé como que todos los nombres de las calles, no me fijo. Cuando no existía eso, pues te las tenías que aprender para tenerlo como referencia. Entonces nos damos cuenta que las cuestiones tecnológicas, los cambios tecnológicos siguen impactando pues todo nuestro alrededor. Y es una ola. O la montas o te aplasta. Así de sencillo. Entonces, yo ahí les explico que para mí, por ejemplo, en mi carrera, cuando empecé a estudiar marketing, pues todo el plan de estudio se fue a la basura porque pues me están enseñando un marketing anticuado, y ya venían las redes sociales y venían todas estas cosas. Y fue un maestro el que me dijo, o sea, ve, si quieres que te dé un buen consejo, porque a pesar de yo estar en una universidad privada de las más caritas de aquí de la ciudad, me dijo, si quieres algo sabio, ve por tu cuenta. Y bendito Dios fue lo que hice. Y empecé a encontrar el mundo se llaman los cursos MOOC, Massive Online Open Courses. Y así yo empecé a adentrarme al mundo de los cursos gratuitos de super universidades como de California State, de Harvard, de Stanford, otros de otras de empresas que abrían. Y eso para mí me generó una proactividad de yo aprender por mi cuenta con cursos en línea abiertos, super premium. Y pues obviamente me dio una ventaja competitiva muy grande, ¿no? Pero lo que vemos es de que cada vez más la tecnología va haciendo obsoletas muchas cosas. Y no te puedes quedar siendo una víctima. Muchos de mis amigos aceptaron ese destino. O sea, ese consejo les entró por aquí y les salió por acá. Yo creo que fuimos de los pocos, como 2 o 3 de todo el salón, que tomamos ese consejo, y pues los que lo tomamos tenemos nuestros propios negocios. Los demás siguen trabajando para pequeñas empresas y bueno, batallando, la verdad. Es la verdad. Entonces, yo les puedo decir esto igual, o sea, la tecnología para tu negocio en el sector donde estés, o te va a remover o te va a mover. Entonces, no puedes tener una creencia de que no es lo tuyo porque te va a salir más caro. Y yo siempre les digo a mis clientes, tú ponme este pretexto y yo te puedo encontrar a alguien más grande que tú, más pobre que tú, que la está armando en esta área. Entonces, simplemente no puedes dejar que esa creencia se forme como algo de tu identidad, ¿no? Entonces, y hoy en día, otra cosa súper importante que también vemos, y se los comentaba la sesión pasada, ¿no? Una de las cosas que les estaba comentando ahí es que, pues, en la cuestión espiritual, el tema de los negocios ha sido un tema tabú, ¿no? Dios no tiene nada que ver con eso, Dios no tiene nada que ver con los negocios, y bueno, toda esta serie de tópicos como muy, muy religiosos que nos han costado mucho, porque te han dicho es que no, tú nada más ora, tú nada más pide. Pues sí, pero
así como nosotros vemos, hay leyes, hay principios que rigen la vida y los negocios también se rigen por principios. Y cuando tú ignoras un principio, el principio te aplasta. Por lo que les decía, yo puedo decir, yo no creo en la gravedad, pero puedo decir, no creo en la gravedad y de aquí en mi departamento yo me aviento, pues a la gravedad no le importa que yo no crea en ella. Me voy a dar un buen golpe, pues. Entonces, igual, yo puedo decir, no, es que yo le voy a pedir a Dios nada más porque me bendiga. Sí, pero tú sabes que la dinámica comercial se maneja con la oferta, con la demanda, con la promoción, con la adquisición, con la retención, con la multiplicación de clientes. ¿Sabes cómo funciona eso? No, no lo sé. Ignorar esos principios te va a costar muy caro. Puedes orar todo lo que tú quieras, pero, o es como un médico. Digamos que yo quiero ser médico y digo, no, pues yo no voy a estudiar ni voy a entender cómo funciona el cuerpo humano, pues yo voy a orar por Dios porque pues me ayude a operar a esta persona. Pues puede ser muy religioso, pero si tú no entiendes los principios de cómo funciona el organismo, no vas a poder resolverlo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no puedes alienizar, no puedes ajenar un negocio de los principios del negocio por el hecho de ser religioso. Mejor es que le preguntes a Dios, Dios, bendíceme en mi negocio, dame sabiduría, apúntame los recursos a los conocimientos correctos y empieza a buscar esos principios. Entonces, es importante que entendamos esto porque tendemos a abrirnos, ¿no? O alejarnos, ¿no? De decir, no, es que Dios tiene que bendecir mi negocio. No, tú tienes que crear un negocio bendecible. Tú tienes que conocer los principios. Tú tienes que conocer las diferentes dinámicas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, entender esto te va a permitir que Dios pues te pueda amplificar más. Que sepa, o sea, cuando vemos la parábola de los talentos, estamos hablando de que personas que sabían invertir su dinero, sabían qué hacer con el dinero. Y la persona que tenía uno, que era menos que los demás, y a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Ese va, se atemoriza y lo esconde, porque no entendía o no sabía, dejó que el miedo lo paralizara. Y mientras los otros multiplicaron por mucho más, se ha ido, ¿qué dice? Al que tiene poco se le queda quitado y al que tiene más se le dará más. Pero es porque una persona que sabe amplificar lo que tiene. Entonces, tenemos que conocer los principios del sector donde nos movemos, de la industria donde estás, de cómo hacer negocio en tu sector, porque cada sector, todos necesitan ventas, todos necesitan marketing, eso sí, eso es un principio que todo negocio necesita. Y tengo que saber cómo hacerlo correctamente en mi nicho, en mi sector. Y no puedo decir nada más que con oraciones, o sea, sí es una parte, pero no es todo. Entonces, si tú eres dueño de tu negocio, tienes que aprender esa dinámica, ¿ok? Entonces, tenemos que salir de la religiosidad, es otra cosa que les vengo hablando ahí en el libro. Y la verdad es de que también hoy en día, pues, hay muchos ídolos. A mí, la verdad, no me gusta este término de la libertad financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque genuinamente yo pienso que tú te estás independizando de la provisión de Dios, pues. La gente piensa como que estoy buscando esto y yo creo que, o sea, somos esclavos de Dios. Es la verdad, si lo quieres ver como ese término. Entonces, el que tú digas soy, o sea, ya no necesito de nadie, o sea, necesitas de Dios todo el tiempo. Y creo que la gente que está buscando más el ya no preocuparse por dinero tiende a estar persiguiendo el viento, como decía el rey Salomón. A diferencia, yo quiero ser una persona que sepa impactar más con mi dinero y Dios te va a dar más. Para mí es una perspectiva mucho más inteligente, es una perspectiva mucho más fuerte, que vale la pena realmente hacer y que creo que tú puedes realmente apuntar tus esfuerzos a un lugar más, más adecuado, ¿no? O sea, no es tanto quiero independizarme o no depender de nadie, no, yo quiero siempre depender de Dios. Porque incluso la gente que tiene libertad financiera se le ha quitado a veces todo. ¿Cuántos multimillonarios hemos visto que ya no tienen nada? Y su identidad estaba puesta en que ya no necesitaban de nadie para tener su dinero. Es mejor que tú sepas que tú dependes de Dios con todo, si tienes mucho, si tienes poco. Pero porque lo más importante que tú tienes es a Dios.
Entonces, digo, esa es una perspectiva personal. A mí si alguien me dice, no, yo te quiero dar la libertad financiera, mira, yo puedo querer hacer muchas cosas y si no es la voluntad de Dios, no voy a tener esa libertad porque Él conoce mi corazón. O sea, si yo me estoy moviendo bajo la voluntad de Dios, al final del día Dios sabe lo que me va a dañar y lo que no. Cuando yo solamente estoy buscando mis resultados sin consultar a Dios, casi siempre terminan siendo resultados que me afectan más que me benefician, aunque se vean positivos. O sea, puedo tener yo mucho trabajo, pero estoy descuidando a mi familia. Puedo tener yo muchos clientes y estoy descuidando mi cuerpo. Puedo tener yo muchos ingresos, pero ya no me estoy conectando con Dios. Son resultados positivos, pero que están costando algo mucho más caro. Entonces yo necesito ser sabio en esta parte. Dios, o sea, hay temporadas donde hay que laborar más, donde hay que hacer ciertos sacrificios, pero no es algo que deba de hacer siempre. Digo, más adelante en el libro les voy a explicar esa parte de la alineación vertical, pero, pero sí es importante que entiendas esta perspectiva para que cuides tu alma. O sea, si tú cuidas tu relación con Dios, Dios siempre va a cuidar tu negocio. Eso se los puedo decir. O sea, y genuinamente, o sea, ¿cuántos de aquí no nos hemos acercado a Dios alrededor de nuestro negocio? Porque queremos que nos ayude a generar, o sea, me acerco con Dios nada más por la conveniencia de que me aumente mis ingresos o que prospere mi negocio, no porque lo quiero conocer. Y es como si llegara, o sea, cuando se acerca alguien contigo a pedirte dinero, pues no sabes que se acerca contigo porque te quiere conocer. O sea, pues quien te acercas porque te conviene. Y está bien, Dios nos conoce, conoce nuestra humanidad, no pasa nada. Pero lo malo es que esa se convierta en la norma de tu dinámica con Dios. Si tu dinámica con Dios es por pedir siempre y no por conocerlo, estás frenando tu capacidad de crecer. Estás frenando tu capacidad de multiplicar. O sea, ¿por qué? Porque estás por las razones incorrectas. Yo creo que es un muy buen primer inicio o introductorio el que te acerques a Dios por una necesidad. Creo que es donde estamos vulnerables, donde nos abrimos más, donde rompemos ciertos frenos que podemos tener espirituales, lo que sea. Pero peligroso es que esa se vuelva tu dinámica relacional con Dios, porque es de conveniencia. Y Jesús, ¿qué hacía? Fíjense, Jesús decía, o sea, todos estos me siguen por mis milagros y porque les di de comer. O sea, no porque me quieran conocer. Y se los dice, y les dice a los discípulos también, ¿ustedes no se van a ir? No, es que no nos vamos a ir, ¿qué haríamos sin ti? ¿No? Que le dicen, o sea, pues tú eres el Dios viviente, pues, porque lo conocían a él. Y todos los demás, o sea, y que era una multitud grande, simplemente lo seguía por lo que él iba a hacer por ellos, no por quien él era. Y es la diferencia entre un simpatizante y un seguidor. Yo te quiero hacer una pregunta ahorita antes de seguir. ¿Tú seguirías con Jesús, siguiéndolo, conectando con Él, si perdieras todo tu negocio, todo tu proyecto? ¿O tu relación depende 100% nada más de lo que Él haga con tu proyecto? Y es una pregunta que tienes que internalizar bien, porque puede entonces que a lo mejor hayas construido un ídolo con tu proyecto, con tu negocio, y sea lo que más está estorbando tu relación con Él. Tú tienes que poder decirle a Dios, si me prosperas, increíble, yo le voy a echar todas las ganas, pero si te lo llevas, yo te voy a seguir adorando. Yo te voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir siguiendo, buscando tu voluntad. Y eso es importante, porque no, o sea, si tu identidad está puesta nada más en lo que tienes o en lo que has logrado, no se te puede multiplicar por más. Y les digo, o sea, no es tanto a veces que incluso no sepamos las cosas que hacer, pero es nuestro carácter y nuestra relación. Por eso a nosotros se nos va a medir con una vara diferente, porque nosotros conocemos, se nos reveló un Dios. Mucha gente no lo conoce o no ha buscado conocerlo. Ah, otro ejemplo que vemos en la Biblia tiene que ver con cuando el pueblo de Israel es disciplinado por Dios, lo vemos en Isaías, en Jeremías, ¿no?
sea, y una de las cosas que hace es que ustedes son el único, ninguno. Cuando en Daniel también dice, cuando en otro pueblo se le reveló Dios como a ustedes y les dio las leyes como a ustedes, a ningún otro. Y están peor que los que no me conocen. Entonces, eso es importante también entenderlo. O sea, se te reveló a ti un Dios, tú conoces a un Dios, tienes su palabra, tienes sus principios, tú tienes un potencial mayor que cualquier otra persona posiblemente en tu área, pero no lo estás aprovechando. A lo mejor estamos siendo negligentes. Y este libro se trata de eso, que puedas entender esa identidad que tienes que te hace diferente. Y ese es, digo, ese es en la parte, ¿no? De la, como de la introducción y bueno, y todas estas cosas que les decía. Siempre piensa esto, si yo descuido mi alma, automáticamente lo voy a ver impactado en mi negocio. Lo más importante es que cuides tu comunión con Dios en todo tiempo. Las decisiones que vayas a tomar y demás, eso es lo más fundamental. Porque créeme, o sea, te puede pasar como un Job, que te quiten todo. Pero puede que en ese proceso, eso que te removió te va a dar algo mucho más grande, si mantienes tu comunión con Dios. Porque a diferencia de las personas que no tienen esperanza, una de las cosas que nosotros sabemos es que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Dios usa todo a tu favor. Entonces eso es importante que lo puedas entender, ¿va? Y digo, otra de las maneras en las que es súper importante entender que nosotros somos llamados a servir, o sea, ser representantes de Dios más que otra cosa, ¿no? O sea, somos embajadores. Entonces, tú tienes que poder, con tu manera de actuar, con tu manera de pensar, con tu manera de hacer, pues ser un reflejo de Dios. A mí Dios es lo que me ha llamado. O sea, yo genuinamente no me sentía cómodo en ciertos ambientes de negocios, ciertas dinámicas, ciertos comportamientos no iban conmigo. Pero a la par, en esos lugares había gente que se acercaba conmigo porque es que tú eres diferente. Y a veces no tienes que hablar mucho, simplemente tienes que ser quien eres en Dios y solito atraes a personas y es donde Dios te usa en esos lugares. Entonces, les decía, mucha gente que pone que los salmos o los versículos, o sea, sí está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero creo que puede ser mucho más impacto con tu manera de vivir, con tu manera de interactuar con las personas, con tu manera de manejar tu negocio, con tu manera de tratar a tus proveedores, a tus empleados, a tus clientes. Eso puede hablar mucho más de ti, ¿no? Y Dios te llama a eso. Pero también, eh, 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 pues cuando tú le empiezas a entregar tu negocio a Dios, una de las cosas que vas a ver es que te va a mandar a ser muy radical. O sea, radical en que no toleres ciertas cosas. Ejemplo, si tu negocio tiene piratería, ¿no? O sea, tienes que quitar la piratería. Si estás usando cosas que no van, o sea, una de las cosas que me encanta que dice en la Biblia, dice que Dios odia las balanzas adulteradas. Y esto es importante porque muchos de nosotros queremos ofrendarle a Dios cosas que están manchadas y genuinamente lo detesta. Y es un reto, pues. Para mí, yo recuerdo, fíjense, cuando estaba como entendiendo eso antes de empezar a escribir el libro, una de las cosas que pues, volvemos, en mi generación, es súper fácil, los famosos, perdón, los famosos cursos pirata, ¿no? Entonces, pues yo tenía cursos de marketing piratas de todas las cosas que se pueden imaginar. Ay, señor, gracias. Tenía como $50,000 de cursos ahí, súper top, así súper top. Cuando empiezo a entender esta incomodidad, y una de las cosas que me decía Saúl es que yo prefiero que me traigas $1 limpio a que me traigas 5,000 con 300 manchados. Yo puedo hacer más con ese dólar limpio. Híjole, pues ahí me ves, ¿no? Entonces, a borrar todo, me quedé con un curso que sí había pagado de $100. Y con ese curso se abrieron muchas puertas. Llegaron unos clientes muy buenos, y todo empezó a cambiar porque Dios se podía mover en el negocio. Entonces Dios te va a incomodar y te va a retar a que limpies tu negocio para que Él se pueda mover. Entonces, si posiblemente estás haciendo cosas indebidas
O sea, usando a la mejor, no sé, robándole el internet al vecino, tú sabes, o sea, Dios te va a incomodar si no es que ya sabes o cosas están viniendo a tu mente que vas a tener que limpiar. Porque Dios se quiere mover en tu negocio. Dios quiere que tengas y experimentes resultados, pero necesitas soltar esas cosas, esas comodidades. Y sí te puede dar miedo, pero va a requerir fe. Ahí es donde empieza la fe. Yo le tuve que creer a Dios con eso. Y fue una de las mejores decisiones que pude haber hecho, ¿no? Y ¿por qué? Porque es parte de empezar a cultivar o desarrollar, pues, un negocio bendecible. Entonces, dentro de todas estas cosas, tú tienes que entender que mientras tú busques obtener metas, no, no permitas que ese proceso de crecer te decrezca de tu relación con Dios y entender que si estás pasando tanto tiempo en tu emprendimiento, en tu negocio, lo más inteligente que puedes hacer es crear que ese tiempo, ese vehículo que estás construyendo, ese patrimonio que estás haciendo ahí, sea un vehículo de evangelismo. Si tú construyes un negocio que sea bendecible o de alcance, no, Dios no tiene ningún pretexto por el cual no ayudarte, no prosperarte, no amplificarte. Entonces, piensa en eso. Piensa cómo ves tu negocio. ¿Lo ves para ti, para tu ingreso, para tus anhelos nada más? ¿O realmente tienes una perspectiva de alcance, de ayudar, de todas estas cosas? Tienes que entender cómo estás percibiendo tu negocio. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo hago con esto, o sea, que yo he hecho con mis últimos negocios ha sido o sea, con los de los médicos, yo empecé ayudando a muchos gratis, en grupos, hasta dentistas, o sea, yo empezaba a dar mucho valor, empezaba primero a hacer de bendición antes de esperar la bendición para mí. Es un ejemplo. O sea, y si yo estoy bendiciendo a otras personas, ¿por qué habría Dios de no bendecirme a mí? Pero a veces nos volvemos egoístas. Ah, hasta que no me ayudes a mí, Dios, hasta que no me cumplas esto, hasta que no voy a dar. Ahí es, ahí es lo que uno está negando que la fe en Dios, o sea, le estás negando que Él te va a prosperar y te va a bendecir porque Él dice, pues, o sea, Dios no miente. Pues tú tienes estas perspectivas que te estoy dando, espero que empiecen a cambiar un poquito la manera en la que ves tu proyecto, tu negocio. O sea, tú no tienes que ver tu negocio como algo para servirte a ti, sino para servir a los demás. Fuimos llamados a servir a otros. Ahora, muchos de nosotros solamente vemos voy a servir a aquellos que me paguen. Pues sí, yo también les podría haber dicho eso y ninguno de ustedes estaría aquí posiblemente. Yo les podría decir, ¿saben qué? Como en mi otra empresa, ticket promedio $4,000. Que no pueda pagar los $4,000, no puede entrar. Pero yo, independientemente si tienes o no tienes la capacidad de pago, yo digo, ya lo he visto en el pasado, si siembro mucho, cosecho muchísimo más de lo que siembro. Entonces, es igual contigo ahora. Como hoy en día, gracias a la tecnología, tú puedes servir a muchas personas con lo que tú sabes. Puedes generar contenido, puedes generar información, puedes aportar valor a muchas personas. Y es una manera en que amplificas tu alcance. No todo, no solamente, por eso vemos hoy en día que muchos médicos, dentistas, profesionales, chefs, o sea, sí, un chef que te vendería el platillo, ahora te enseña a preparar comida y bendice a otras personas enseñándolas, ¿sabes? O sea, te vuelves una persona más valiosa porque usas tu don, lo amplificas. No lo cierras solamente a quienes te pueden pagar. Y por eso, o sea, tú tienes que empezar a ver, ok, ¿sabes qué? Sí me conviene hacer contenido, sí me conviene darme a conocer porque voy a bendecir a otros en el proceso. ¿Y por qué no funciona tan bien para las personas que solamente están promoviendo lo que hacen a personas que están ayudando a otros con lo que hacen? Si yo promuevo tal oferta
o en vez de eso promuevo 5 cosas que te van a ayudar para hacer esto. El mismo talento. Una, sirvo a otros y otro simplemente estoy empezando a cosechar. Aquí estoy empezando a sembrar. La gran diferencia. Pues obviamente las personas que están enfocándose a ayudar a otros cosechan más. Y los otros pues sí pueden cosechar, pero se ven limitados. Digo, yo quiero creer que la gran mayoría de los que están aquí, que son emprendedores, emprendedoras, tienen talentos y dones que no han estado aprovechando al máximo y que a lo mejor lo estás encerrando, ese don, ese talento, a una cifra. Y es de lo más peligroso, porque fíjate, y estaba escuchando eso el otro día, me voló la cabeza. O sea, si el dinero no fuera problema, ¿qué estarías haciendo con lo que haces? No, pues podría hacer esto y el otro y tan, y se me ocurre. ¿Y cómo fluye la creatividad cuando quitas de la ecuación el dinero? ¿Cómo fluye el impacto en cuando quitas de la ecuación el dinero? Pues tienes que hacer lo mismo. No tengo clientes, es que no eres una persona valiosa para el mercado. Ese es un principio que te acabo de dar ahorita. No tengo clientes, es que no te has diferenciado en el mercado. Pero ¿cómo te van a conocer si no has puesto tus dones, tu historia allá afuera? Puede que haya otras personas que vendan lo mismo que tú, que ofrezcan lo mismo que tú, pero no tienen tu filosofía, tu historia, tus experiencias. Eso te hace único y tienes que sobresalir con tu singularidad. La gente va a pagar por quien eres, no por lo que haces. Pero a veces somos tan inseguros en quiénes somos que solamente mi valor está puesto en lo que hago, no en quién soy. Déjame decirte que es uno de los errores más grandes que vas a hacer. Porque yo pude haber dicho, soy Saúl Palazuelos, yo ayudo a pequeños empresarios a hacer negocios. No, ese no es quién soy. O sea, eso es lo que hago, sí, ayudo a personas a crecer su economía, a crecer sus negocios, ya lo he hecho, sí, pero ¿quién soy yo? Hey, soy una persona que he encontrado que si yo conecto mi negocio con Dios, puedo prosperar de una manera súper singular, tener plenitud. He entendido que la Biblia es un manual súper práctico que lo puedo escalar a todas las áreas de mi vida y que puedo empezar a crecer y Dios no está peleado con mis sueños, con mis anhelos, con mis talentos, pero que Él quiere crecerme de manera integral. Ese es quién soy y yo comunico eso. Y quiero pensar que con algunos de los que estamos acá, eso ha hecho clic, algún tipo de clic, algún tipo de afinidad. Entonces, ese es quién soy. O digo, me pueden escribir ahí en el chat, ¿alguno de ustedes ya había encontrado a una persona que habla de lo que yo estoy hablando, de conectar a Dios con tu negocio, de crear un negocio bendecible, o sea, con principios bíblicos? ¿Ya lo habías escuchado antes? O sea, ya estabas, o sea, y si no, es que ese es quién soy yo, esa es mi historia, ese es mi caminar y ese es mi llamado, es mi huella dactilar de mi propósito. Entonces, tú tienes que entender que así también es tu historia. Entonces, con todos los médicos con los que yo trabajé, le estoy diciendo que muchísimos. Y una de las cosas que decía es que a nadie, o sea, hay muchos ginecólogos, ginecólogas. Decía, pero ¿por qué estudias? No, es que mi tía tuvo un tumor y pasamos. Eso es lo que quieren saber tus pacientes, que es alguien que tú te preocupas por la enfermedad, no que la curas nada más. Y cuando escuchaban esa historia, es como, wow, ella siento que sí puede hacer, o sea, sí entiende mi proceso. Entonces lo he visto una y otra vez, pero tiene que ver con tu identidad, con quién tú eres. Y por eso ahí les pongo una de las características, les pongo que tu identidad es el fundamento. Y el problema aquí es que a veces todo lo que hacemos es que yo nací en esta zona, yo nunca tuve dinero, yo soy de tal tez, de tal color o de tal género, de tal edad, y yo vuelvo mis características físicas como parte de mi identidad. No, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, tú eres un príncipe, tú eres una princesa, tú tienes una herencia, tú tienes promesas para tu vida. Ese es quien tú eres. Y tienes que moverte como tal. Y creo que en los en vivos, en las mañanas, son las cosas que les comento bastante, es esta parte de muchos de nosotros, a pesar de que somos príncipes, princesas, seguimos comportándonos como mendigos, pidiendo limosnas. No reclamamos nuestra herencia. Cuando a un príncipe se le decía, toda esa zona va a ser tuya, y a veces estaba conquistada por otras tribus,
su padre lo equipaba y lo mandaba a conquistar esa área. Y pruébate que eres digno de esa herencia que te di. Te voy a dar la infraestructura o te voy a dar el apoyo, pero depende de ti. Entonces, es igual. Posiblemente tú ya tienes una herencia y reservado unas cosas, pero vas a tener que pelear por ellas porque están siendo conquistadas por alguien más. O puede ser competencia, puede ser por una industria, lo que sea. El que yo esté aquí ahorita es que yo estoy peleando por aquello que Dios me ha dado. Esta es una pelea. Estoy invirtiendo mi tiempo, estoy invirtiendo mi talento, estoy invirtiendo mis recursos, peleando por el llamamiento que Dios tiene para mi vida. Y una de las cosas que tienes que entender, yo estoy peleando por la promesa de Dios para mi vida. No Dios me va a decir, Saúl, sí te llamé a esto, mira, aquí te van 500,000 personas que te están esperando. No, empiezo con algo tan pequeño como un videíto, empiezo con algo tan pequeño como un TikTok. O sea, fíjense, y por eso yo soy muy puntual en mostrarles los resultados, porque les digo, quiero que veas que empiezas con pequeño, que empiezas generando valor, que empiezas haciendo cosas. Yo soy muy intencional en que vean el proceso, porque muchos apuntan, es que tú ya estás ahí. No, no, no. Yo he empezado siempre con cosas pequeñas, pero viendo o creyendo en cosas grandes. Yo empiezo a actuar desde la grandeza que Dios ya puso en mi corazón, no desde la pequeñez de los inicios con los que estoy pues emprendiendo un proyecto. Y automáticamente se empiezan a abrir paso. Pero tienes que tomar esas cosas para tu vida. Es súper importante que puedas lograr eso. Entonces, por eso les digo, tu identidad es fundamental, súper fundamental, para que tú puedas experimentar todo lo que Dios tiene para tu vida. Si tú no tienes en claro quién eres como hijo, como hija, vas a dejar que otras cosas tomen tu identidad, tus circunstancias, tu economía, y bueno, todas estas cosas, ¿no? Digo, un buen libro que le recomiendo ahí es el de Poder y Propósito del Hombre, Poder y Propósito de la Mujer, del doctor Miles Monroe, donde te ayuda a entender un poquito más quién eres conforme a tu género. Muy buen libro. Entonces, el mundo siempre va a tratar de darte una identidad. Eres este pequeño dentista, pequeño estilista, pequeño profesionista, pequeño vendedor. No, eres mucho más que eso. Y tu profesión ni siquiera define tu identidad. Es una es parte de tus cualidades, no es quién eres. Entonces es como súper importante que también lo puedas entender. Más adelante, en el siguiente capítulo, vemos esta parte de maestro, labrador y siervo. Y cuando yo entendí esta parte de la estructura social que tenía el pueblo de Israel, fue una de las cosas que más me voló la cabeza, ¿no? O sea, porque yo no entendía, o sea, qué interesante que en la dinámica social del pueblo de Israel, una de las cosas que tienes que ver es cómo estaba formada la estructura social. Y que muchos de nosotros ni siquiera la entendíamos, ¿no? O sea, yo hasta que empecé a indagar y a leer más sobre esto y escuchar a un rabino y a otra persona que Dios empezó a reafirmar muchas de mis preguntas. O sea, qué interesante que nosotros encontramos la parte primera de los esclavos, que en su momento la esclavitud se generaba por alguien de un lugar que conquistabas, o si tenías una deuda, ¿no? Pero se tenía que liberar a los 6 años y que era prohibidísimo, ¿no? Era prohibidísimo que tú compraras a un esclavo o lo vendieras, te mataban. Era por esas circunstancias que te decía, o por cuestión de conquista de una guerra o por una deuda, pero lo tenías que liberar. Luego tenías a los sirvientes que no son, pues como los esclavos, ellos sí tienen una paga, tienen cierto grado de libertad, tenían unas limitantes, ¿no? Como el ingreso y bueno, todas estas cosas. Su futuro dependía de los maestros, ¿no? Otra categoría social un poco más grande. Y bueno, con el tiempo, podían comprar su libertad, ¿no? Que hoy yo les digo ahí que ahí conocemos como el retiro.
Entonces, si queremos verlo en una categoría, los empleados podrían ser como los siervos, ¿no? Luego tienes otra categoría que son los labradores, que son las personas que son como un autoempleado. Yo tengo esta habilidad, este talento, me pongo de acuerdo con otra persona que requiere esa habilidad, ese talento, estipulo un precio e intercambio tiempo por dinero, pero es un autoempleado. Y luego tienes a los maestros, que ya es lo que nosotros podemos entender que son las personas que tienen múltiples negocios, múltiples riquezas, tienen diferentes inversiones, y ellos ya no intercambiaban tiempo por dinero y ya son pues ahora sí como empresarios consolidados. Pero lo interesante de esto es que realmente la estructura estaba entre labradores y maestros en el pueblo de Israel. Los siervos pues eran aquellas personas que caían a lo mejor por una deuda además, pero no era algo común. Entonces, qué interesante que el diseño social que se había creado en la economía israelita, una vez que sale del pueblo de Egipto, eran maestros y labradores, autoempleados y empresarios. Eso es. Entonces, es interesante entender que todos nosotros tenemos esa como espinita, ¿no? De crecer y tener esta dinámica, ¿no? De labor. Y ya por último quiero cerrar para entrar a preguntas y respuestas en el siguiente capítulo, pues es que te acuerdes de tu Señor. Me encanta esta parte, dice, acuérdate del Señor, tu Dios, Él es el que te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus antepasados mediante un juramento, ¿no? O sea, Dios no nos mandó aquí a la tierra nomás para salvarnos, pues te envió para que tú seas de influencia, para que tú cumplas con un propósito específico, para que tú puedas mostrar su amor a través de donde tú estás. Una de las frases que más me gustan es, o sea, trae lo invisible, haz lo invisible visible, ¿no? Y muchas veces no nos acordamos de nuestro creador en el momento que ya nos empieza a ir bien. A mí me ha pasado más de una vez. O sea, cuando digo, ya no lo, o sea, que sientes que no lo necesitas, donde empiezas, o sea, como ya tienes el dinero, empiezas a aprovechar el tiempo que antes le dedicabas a Dios para otras cosas, porque ya no lo necesito, ¿no? Entonces, es importante que tú entiendas que quien te da la capacidad de hacer lo que tú estás haciendo es Dios. Él te creó y Él la va a poder amplificar o Él la va a poder cortar. Entonces, si tú logras desarrollar esta sabiduría o algunos de estos principios que te acabo de enseñar, lo más importante es que entiendas que fuiste llamado a algo mucho más que hacer dinero, que los negocios son un muy buen vehículo de alcance, que fuiste equipado o equipada para lograr todo lo que Dios ya puso dentro de ti, tu llamado, tu propósito, Dios ya te equipó para que lo logres. El día de mañana vamos a hablar más de esa parte, pero sí es importante que entiendas esta dinámica. O sea, tú ya tienes lo necesario si tú has meditado en Dios, una visión de una vida que tú anhelas de la mano de Dios, una familia, una economía, lo demás, alineada a Dios, si eso ya está en tu corazón, Dios ya te equipó para que lo logres. Simplemente tienes que entender bien esas características de tu identidad, de tu conexión, de tu relación con Dios y saber que desde antes ya el diseño original de Dios era que fuésemos económicamente independientes de el sistema como laboral que normalmente tenemos. Por eso os digo, somos los emprendedores. O sea, quiero creer que los que están acá, la gran mayoría, está buscando esa independencia del sistema laboral, pero con una dependencia total de Dios.